Buenas tardes, nuevamente estamos aquí viendo este libro de Malaquías, un libro tremendo. Aquellos que nos ven, familia de YouTube y de Facebook, les damos gracias por estar en sintonía con nosotros. Entonces vamos a regresar a nuestro libro de Malaquías. Y vimos la semana pasada que Dios habla al pueblo de Israel diciéndole que los ama de una manera tremenda. Un amor sin comparación. No hay algo que pueda compararse con el amor que Dios tiene para Israel. Y le mostró, le dijo, mira, tu padre Jacob y Esaú eran hermanos, pero yo escogí a Jacob, y el cual le cambié el nombre, le llamé Israel. Y los escogí aún antes de que hiciera algo bueno o malo. Y los he escogido a ustedes aún cuando han sido idólatras y se han ido en busca de otros dioses, no confiando en mí y no entendiendo que yo los amo. Entonces vemos que Dios está tratando de que las personas entiendan que una adoración simplemente por tradición, una adoración simplemente por deuda o porque tenemos que, no es acepta para Dios. La Biblia nos dice que Dios anda buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y Jesús es lo que estaba tratando de informarle a la gente. Hay algo nuevo y Dios lo ha puesto en ustedes, en medio de ustedes. Les ha mandado un Mesías, el cual desde hace mucho estaban esperando. Y Jesús les dice que Él es. Entonces, aquí vemos en el versículo 5 del capítulo 1, nos dice así: vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Cuando las personas se den cuenta, cuando Israel se dé cuenta, es más, el amor de Dios no era nada más restringido para los israelitas, sino el amor de Dios estaba siendo programado para más allá de las fronteras de Israel. Pero ellos tenían que haber dado testimonio de esta grandeza de Dios. Ellos tenían que haber dado, en cierto sentido, el deseo de que otras personas fueran a buscar a este Dios verdadero. Sin embargo, continuamente lo abandonaban a Dios. Pero continuaban con sus ritos, continuaban con sus fiestas, continuaban con sus cosas que hacen muy sistemáticas. ¿Ven? Cuando llegamos a ese punto, perdemos la esencia de lo que es la adoración. Y la iglesia hoy en día estamos llegando a ese punto donde se trata acerca de mí. Vengo a la iglesia para que me satisfagan, vengo a la iglesia para que yo sea bendecido, vengo a la iglesia para ver qué es lo que tiene el pastor, vengo a la iglesia para ver qué es lo que me van a dar. En lugar de pensar, vengo a la iglesia para compartir con mis hermanos y alabar a Dios y buscar su rostro. Y dice Malaquías 5, dice, más allá de los límites de Israel, Dios va a ser engrandecido. Y hoy en día, nosotros que hemos entrado en la promesa de Abraham y de Jacob, estamos adorando a Dios. Y Pablo dice que nosotros éramos sin fe y sin esperanza. Pero Dios, de su corazón de Dios era de buscar a todo el perdido y que el perdido respondiera. Y ven, si usted ha escuchado el Evangelio, y el Evangelio es simple, el Evangelio es de que Dios ha mandado a Jesús a morir en la cruz para que usted pueda tener una relación con Dios y que pueda entender a Dios y que pueda ver a Dios en su magnificencia, en la grandeza de su gloria y poder decir gloria a Dios en las alturas. Cuando entramos en esa posición de poder ver a Dios en una manera como Isaías lo vio cuando se paró en la puerta del templo, dice la puerta empezó a temblar y se empezó a llenar de humo y yo sentí que me moría. Dios, ¿cómo voy a estar aquí presente delante de Dios? Tuve una experiencia tremenda. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Se trata de experimentar a Dios en una manera real y verdadera. No es un rito, no es una cosa que hacemos por costumbre, no es una cosa que tenemos que hacerla porque es domingo, sino
venimos a la iglesia porque queremos encontrarnos con nuestro Dios. Y Dios está tratando de enseñarnos eso. Dice, vuestros ojos lo verán. Está diciendo a Israel, sus ojos van a ver que mi gloria va a pasar más allá de las fronteras de Israel. Y eso es lo que celebramos hoy en día, de que Dios se ha mostrado para con nosotros. Entonces aquí Dios se voltea y les dice al pueblo, ok, ustedes dicen que yo soy su padre. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ok, y aquí está preguntando. Está diciendo, ok, si ustedes dicen que yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? ¿Ven? El primer mandamiento que Dios nos dice es que amemos a Dios. Pero después el cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora si dicen, pero si tú dices que yo soy tu padre, ¿dónde está mi honor? ¿Cómo es que me honras? Ahora, la siguiente pregunta. Recuerden esto, Dios está trayendo cargos contra Israel. Le está diciendo, ok, si dices que yo soy tu padre, ¿dónde está mi honor? Pero también si dices, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Temor. ¿De qué está hablando? ¿Por qué estás diciendo esto? Y ven, aquí vemos en Isaías, capítulo 63, versículo 16, dice, esto es lo que el pueblo de Israel decía, porque tú eres nuestro Padre. Dice, aunque Abraham no nos conoce, ¿por qué? Porque no está aquí. Ni Israel nos conoce, porque tampoco está aquí, pero tú eres real. Y tú sí nos conoces. Tú eres nuestro Padre. Dice, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. ¡Wow! Digo, como diciendo, ok, ¿quieren más prueba? Ustedes dijeron eso. Ustedes dijeron eso. Lo han dicho continuamente. Es más, era el pleito que tenían con Jesús. Ven, él decía, nuestro Padre es Dios. Ven, y cuando hablan de nuestro Padre, están hablando de un grupo. El problema que tenían con Jesús es que él dijo, yo y el Padre uno somos. Es mi Padre. Entonces, en ese sentido, cuando se escucha, nosotros no entendemos la diferencia. Pero Jesús está diciendo, no es nuestro Padre, es mi Padre, con la misma esencia. En realidad es lo que empezaron a tener problemas, porque dice, siendo un hijo que nació sin padre, está diciendo que Dios es su Padre. Esa es una blasfemia. Está diciendo que Él es igual que Dios. Esa es una blasfemia. Ven, y buscaban la manera de cómo aniquilarlo, o cómo apedrearlo, porque esa es la manera que hacían ellos para matar a alguien. Buscaban esa manera, porque él se estaba comparando con Dios. Cuando él decía, mi Padre Dios. Pero aquí vemos que los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, conocía o reconocía a Dios como su Padre. Ahora, en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, Salomón fue, pudiéramos considerado como el hombre más sabio, inteligente, pero también sabio. Sabía hacer muchas cosas. Era arquitecto, era ingeniero, era agrónomo, era un montón de cosas que él podía y sabía hacer. Pero al principio Salomón usó mucho la sabiduría que Dios le había dado. Pero después, cuando Dios le dijo que no tomara mujeres de esos lugares, ahí fue donde fue su caída. Porque después él empezó primero a hacerles templos a las esposas, porque venían de otros lugares, con otras costumbres, con otras tradiciones, con otra religión. Entonces, para tenerlas contentas, él les empezó a hacer templos, ídolos, para que ellas adoraran. Pero el problema que pasa es que, como es normal, lo vemos desde el libro de Génesis, dice Dios, porque escuchaste a la mujer. A veces Dios nos hace responsables a nosotros los varones. Y a veces no sé si es por el sentido de amor o el sentido de mantener paz, pero a veces escuchamos a la mujer y no es que sea bueno escucharla,
Pero recuerden esto, que nosotros últimamente somos responsables de lo que se termina haciendo. Entonces, Salomón no solo empezó a hacerles templos a las mujeres, a las esposas que él adquiría, sino empezó a adorar a los dioses. Ahí fue donde él cayó. Ahí fue donde él salió mal. ¿Ven? Al principio Dios le había dicho, y él pidió eso: Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios lo concedió. Pero después se empezó a salir. Se le olvidó que había tenido todas esas cualidades porque Dios se las había dado. Pero después se cegó, se hizo sordo y buscó a otros dioses. Posiblemente cayó en eso, o posiblemente simplemente para mantener a sus esposas contentas. Pero el hecho es de que se apartó de Dios. ¿Ven? Y aquí, cuando escribe este primer capítulo en el libro de Proverbios, digo yo, ¿no se acuerda? Dice: el temor del Señor es el principio de sabiduría, y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí lo que está diciendo es que, ven, el necio dice que no hay Dios. El necio dice que no existe Dios. Por lo tanto, no necesita nada de Dios. Cuando se habla del temor a Dios, no es que estamos temblando que Dios nos va a hacer, sino el temor significa respeto a Dios. Que sabemos que Dios merece el ser escuchado, merece ser alabado, merece tener su honor, porque Él es no solo nuestro Padre, sino también es nuestro Señor. Ven, y cuando se habla de Señor aquí en esta manera, se está hablando de una persona que pudiéramos decir casi hasta que es dueño de la persona. Y Dios nos adquirió, somos de Él. Entonces dice, el Proverbios dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El poder respetar a Dios como debe respetarlo, el poder honrar a Dios como se debe de honrar, es el principio solamente de sabiduría. Entonces, vamos a regresar a este versículo. Dice: porque tú eres nuestro Padre, y aunque Abraham no nos conoce, ni nos conoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Regresemos aún más atrás. Dice: el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Pues si soy Padre, en realidad dice: si soy su Padre, entonces, ¿dónde está mi honor? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, Dios aquí los está llevando a cargo en la corte, diciendo: ok, aquí están las pruebas, yo los he amado y ustedes me han rechazado, aun cuando no habían hecho ni nada bueno ni nada malo. Yo los escogí a su padre Jacob y le di nombre a Israel. Y entonces termina con el cargo al pueblo o a la gente, y ahora se voltea con los sacerdotes. En Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menosprecias mi nombre. Wow, estos individuos, los sacerdotes, eran los que tenían que intervenir o poder llevar las cosas del hombre a Dios y de Dios al hombre. Ellos intercedían por el pueblo. O sea, hoy en día tenemos algunos lugares, algunas iglesias donde todavía continúan en ese sistema. Pero el sistema del sacerdote era que él mediaba entre Dios y el hombre. Ven, cuando Jesús entra en la historia, ven, cada vez que él sanaba a alguien, dice: ve y habla con el sacerdote y presenta la ofrenda que debes de presentar, para que el sacerdote tenía que decir: ok, estás bien, estás sano, ahora puedes regresar otra vez a la congregación. Los sacerdotes eran los líderes religiosos, eran los que se tenían que preocupar que el pueblo de Israel llevara una fe correcta, llevara una manera de conocimiento de Dios directa hacia Dios, y una manera que pudiera agradarle a Dios. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Pero Él ahora les está cargando a ellos. Dice: ustedes menosprecian mi nombre.
Una de las cosas que Dios nos ha dado, que nos ha dicho, es que su nombre es algo especial. Su nombre es algo que se merece la gloria y la honra. El nombre de Dios es sobre todo. Y tenemos que tener esa importancia. Es más, los judíos tenían un problema con el nombre de Dios. En lugar, porque no querían mal pronunciar el nombre de Jehová, decían el Altísimo, el Todopoderoso, el que existe en todo lugar. Le daban cualquier otro nombre porque tenían temor de que si ellos mal pronunciaban el nombre de Dios, podían morir. Tenían ese temor. Pero aquí Dios le está diciendo a los sacerdotes: menosprecias mi nombre. ¿No sabes lo que estás haciendo? Pero siempre es común con nosotros, los seres humanos. Cuando nos traen algún cargo, lo primero que hacemos es nos defendemos. Aun cuando sabemos que estamos mal. A mí no me vas a echar la culpa. Porque yo hice esto, porque es por el que tú hiciste o porque esa persona hizo. No vamos a decir si de veras hice mal. Eso lo tenemos de nuestro padre Adán. Cuando le dijo: ¿qué has hecho? No le dijo a Eva: ¿qué has hecho? Le dijo a Adán: ¿qué has hecho? Y dice: porque escuchaste. Yo te dije y tú no me tomaste en serio. Pero dice: no fui yo, fue la mujer que tú me diste. Eso es común. Pero aquí los sacerdotes están diciendo: ¿cómo está esto? Dice: pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo es que dices tú que hemos menospreciado tu nombre? Y aquí Dios les contesta. Les dice: miren, ¿quieren saber? Dice: ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Aquí los teólogos dicen que es pan, puede ser pan o puede ser carne. Pero me pongo a pensar, están diciendo que una persona que conocemos que daba estos bagels a los niños, pero estaban todos pellizcados. Y entonces lo que hacía es que le dijeron: ¿por qué están todos pellizcados? Dice: es que les salen las cositas verdes y nomás las pellizcan. Pero imagínense ustedes, si ustedes quieren hacerse un sándwich con una telera o el pan que usen en donde ustedes están, y ustedes quieren hacerse ese sándwich delicioso y lo único que hay es pan de hace 2 semanas, como que no va a estar muy bueno. Bueno, si es que era pan, yo me imagino que los judíos usaban el pan ya viejo. Ahora, este pan no es el que habla cuando hay una mesa donde enseñaban, donde ponían el pan, donde ponían 12 piezas de pan, significando las 12 tribus. Este era nada más el showbread. Pero el pan que está hablando aquí era un pan de sacrificio. Ahora, la otra idea de que este pan significa carne, y dice así: y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís que la mesa del Señor es despreciable. Y que cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Ven, aquí es donde tenemos que ver que en realidad no es pan, sino es carne. Ahora, los judíos, y recuerden esto, hubo 400 años de silencio, o más o menos. Pero en esos 400 años los judíos seguían haciendo sacrificio. Ahora pónganse a pensar. Si ustedes más o menos, dijéramos, vivían a unos 100 millas del templo, porque no podían sacrificar en otro lado, tenía que ser el templo. Entonces, si ustedes llevaban un corderito y lo tenían que llevar 100 millas caminando y se le quiebra una pata, no lo podían ofrecer. Legalmente, de acuerdo a la ley, no se podía ofrecer. Pero entonces lo que hicieron los sacerdotes, se pusieron de acuerdo con los mercaderes y dijeron: mira, si tienes animales que están tuertos o que están mancos o que están malos, de todas maneras se van a morir. Entonces,
tú ponlos ahí, véndelos, y cuando la gente los compre, nosotros los sacrificamos, tú haces dinero, nosotros hacemos dinero, y todo está bien, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Traían animales y se supone que había un sacerdote que tenía que inspeccionar a los animales que estuvieran sin mancha, que estuvieran sin defectos, para traerlos como ofrenda. Y esto nos da un significado acerca de Cristo. ¿Ven? En ocasiones no entendemos la profundidad de cada orden que Dios ha dado. Cuando Él les decía, cuando el día de la Pascua tenía que ser un cordero que tenía que ser inspeccionado de una manera tan drástica, porque iba a ser una vez al año. Y todo está apuntando hacia Jesús. Es lo que dijo Jesús a los judíos. Ustedes buscan en las Escrituras salvación, pero todas apuntan hacia mí. Y entonces, cuando Dios establece estos ritos, no es nada más para mantenerlos ocupados, sino que había un pensamiento más profundo, que significaba que para poder cubrir el pecado, tenía que alguien inocente morir. No era nada más porque matara un animal, sino el significado era, ¿qué tiene culpa este corderito de lo que yo hice? ¿Y por qué este corderito va a morir por lo que yo hice? Y ven, cuando vemos que Cristo colgó en la cruz y murió por lo que yo hice, por lo que ustedes hicieron, y vemos que Él no solamente cubrió el pecado, sino lo quitó, y nos da una paz entre Dios y nosotros. Dice el libro de Hebreos, Él es nuestro sacerdote que entró con el sacrificio una sola vez y para siempre. Borró todos nuestros pecados y ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Eso es lo tremendo que tenemos que entender. ¿Cómo es que Dios nos amó? Dice Dios, ¿quieren saber cómo los he amado? ¿Quieren saber? Los saqué del pecado. Mandé a mi hijo a morir en la cruz para que ustedes tengan una relación entre ustedes y yo. Pero ven, los judíos, los líderes, cuando hablamos de los judíos no necesariamente estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de los líderes religiosos. Entonces, en una ocasión, esto es para mostrar lo que estaban haciendo. Imagínense, por 400 años, me imagino que estaban haciendo esto. Por 400 años, hasta cuando llega Jesús, todavía lo están haciendo. Y en una ocasión Jesús se enoja. Oh, se me olvidó. No, Jesús no se puede enojar, ¿verdad? Sí, hay un enojo santo. ¿Ven? Hay un enojo santo. ¿Ven? Y todo hombre de Dios, todo profeta, cuando lo vemos, pudiéramos decir, triste. Lo vemos enojado. Lo vemos en una manera que tiene dolor. Y no porque dice él, soy mejor que ustedes, sino porque el hombre de Dios ve el daño que hace el pecado. ¿Ven? En la persona que tiene a Cristo en su corazón, no necesita decir yo soy mejor que tú porque voy a la iglesia. Pero necesitamos ver el daño que está causando el pecado en esas personas. Y eso es lo que tenemos que orar. Pero en esta ocasión, en Mateo 21, del 12 al 14, Jesús entró al templo. Dice, y entró Jesús al templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Fíjense, aquí es donde está. En el templo no se podía ni comprar ni vender, pero los sacerdotes habían permitido eso porque era una entrada de dinero muy buena. Y es lo que dice Dios aquí. Dice, has deshonrado mi lugar, has deshonrado mi templo, has deshonrado mi altar. Pero aquí es donde entra también la comunión. Es por eso que tenemos que tener cuidado en la comunión, porque es lo que Cristo hizo en la cruz, que estamos celebrando que Cristo murió por mis pecados y que yo he aceptado que Cristo entre en mi corazón y me cambie, no nada más me salve, sino me cambie. Se trata de una transformación. Y entonces dice, entró Jesús al templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, todo el sacrificio que tenían ahí, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Ese era el propósito de la casa de oración. Ese era el propósito.
de venir a adorar a Dios. Ese es el propósito de ustedes y yo cuando venimos a reunirnos con los hermanos, de alabar a Dios. Y vamos a orar a Dios. Dice, pero vosotros lo estáis haciendo una cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron los ciegos y los cojos y los sanó. Ven, Malaquías es el mensajero. Es lo que significa la palabra Malaquías, mensajero. Este mensajero habla de otro mensajero. Vamos a verlo después en el capítulo 3, que habla de Cristo, que vendrá un mensajero, habla de Juan el Bautista. Y está advirtiéndole a la gente que un día Dios va a mandar a un mensajero que va a limpiar los pecados del mundo, que va a limpiar los pecados de Israel y que va a sentar a Israel en su lugar. Aún cuando Israel ha sido idólatra, traicionero, ha sido persona infiel. Y no les digo más porque en realidad a veces nosotros caemos en esa situación. A veces somos infieles con Dios. A veces traicionamos las cosas de Dios. Sin embargo, Dios nos ama. Que Dios nunca nos pregunte, ¿tú dices que cómo te amo? ¿Quieres saber cómo te amo? Mandé a mi hijo a morir en la cruz por ti. Y lo hice para que tú tengas vida eterna. Para que en el día del juicio, porque yo, dice Dios, yo voy a hacer juicio. Pero para que el día del juicio tú seas bendecido en lugar de ser maldecido. Este libro es tremendo y si nosotros lo leyéramos de una manera que pudiéramos acomodar la iglesia, y sería algo indispensable para el cambio de nuestras vidas. Pero en realidad a veces nada más sabemos de este Malaquías que nos habla de la ofrenda. Si tú me das, yo te doy. Si tú vienes y me das la ofrenda, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos y te va a caer por todos lados. Es todo lo que nos vemos en el libro de Malaquías. Pero el libro de Malaquías, el libro del mensajero, tiene un mensaje más tremendo, más profundo, y muestra el amor en una manera que a veces nunca lo podíamos imaginar. Vamos a continuar con este estudio la semana que viene, y les sigo diciendo que sigan leyendo el libro para que podamos empezar a ver. Y es un libro de cuatro capítulos que en realidad casi podríamos en 10 minutos lo pueden leer, todo el libro. Así es que les recomiendo, les ruego que lean el libro y que podamos aprender más de este libro. Versículo 8 dice, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, pregunta a Dios, ¿no es malo? Si tú vienes a la iglesia con otro propósito que no es adorar a Dios, no es malo. Porque la Biblia dice, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Wow, no tenemos que andar haciendo cosas malas. Simplemente cuando vemos en la palabra de Dios que tenemos o necesitamos hacer algo, tenemos que hacerlo, porque si no es pecado. Entonces, vamos a terminar hoy, esta noche, con este versículo, y lo vamos a recoger la próxima semana. Y les digo, continúen leyendo el libro, es un libro tremendo. Así es que nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga y que podamos regresar a reunirnos otro día.